al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, porque Él es el Señor nuestro Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y Él es el que abre los ojos a los ciegos, y saca de la cárcel a los presos y a los que moran en tinieblas. Él es el que cambia las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Él es el Señor nuestro Dios, el que anuncia cosas nuevas y el que las hace notorias antes de que sucedan. Él anuncia lo por venir desde el principio, porque solo Él es el Señor, y a otro no dará su gloria, ni su alabanza a esculturas. Y Él guiará a los ciegos, a los que moran en tinieblas, por camino que no sabían, y les harán dar por sendas que no habían conocido. Cambiará delante de ellos las tinieblas en luz, para que anden en caminos de luz. Amén. Al Dios de los cielos, el que creó todas las cosas para la gloria de su nombre, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra del Señor, ya que su palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume la paja. Todo eso que no debe estar en nuestra vida, que va en contra de la voluntad de Dios. Maravillosos son sus testimonios, por tanto los debe guardar nuestra alma. Y la exposición de sus palabras nos alumbra y nos hace entender el camino de la vida, nos hacen entender el camino del eterno, el camino de salvación para nuestra alma. Bien, queridos amigos, hoy quiero compartirles algo de la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles un versículo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Y allí dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Lo vuelvo a repetir. Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Sí. Ahí estaba hablando de las señales que había hecho el Señor Jesús delante de su pueblo, delante de su pueblo Israel. Él había recorrido las ciudades y aldeas, haciendo señales y prodigios, para que el pueblo creyera en Él. Pero a pesar de eso, muchos seguían no creyendo. Le había dado vista
a hombres que nacieron ciegos, como vemos en Juan capítulo 9, hombres ciegos de nacimiento, les había dado la vista, o como Bartimeo el ciego, que mendigaba junto al camino, y cuando Jesús pasó al pie de él clamó a él cuando supo que era Jesús, y el Señor le devolvió la vista. Había hecho resucitar de entre los muertos no solo a Lázaro, el hermano de Marta y de María, sino al hijo de la viuda de Naín, que tenemos registrado en Lucas capítulo 7, o el hijo de un principal de una sinagoga, un principal que se llamaba Jairo, que también le volvió a traer a su hijo de entre los muertos. No solo había levantado muertos, sino habían liberado endemoniados, como esos endemoniados famosos que ni cadenas los podían retener, los endemoniados gadarenos. En fin, el Señor había hecho señales y prodigios, había hecho a los cojos andar, había restaurado manos secas, había mostrado su poder en la naturaleza, había multiplicado panes y peces para alimentar a 5,000 en una ocasión y 4,000 en otra. Había calmado los vientos y el mar. Había mostrado su poder sobre todo, sobre los elementos, sobre la naturaleza, sobre el mundo de los demonios, sobre la enfermedad. Había mostrado su gloria cambiando el agua en vino, el primer milagro que hizo en las bodas de Caná. Y sin embargo no creían en él muchos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, en Isaías 53:1, cuando Isaías profetizó y dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pero se cumplía en ello la escritura que teniendo oídos no oían, y teniendo ojos no veían, y su corazón se les había endurecido para no creer, para que no se convirtieran de las tinieblas a la luz. Se cumplía en ellos la profecía de Isaías, el profeta. Simplemente eran incrédulos, no creían. El hombre, cuando se resiste a creer, se está forjando un destino eterno, y un destino eterno terrible, querido amigo, porque la Biblia nos dice que en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, menciona los incrédulos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es donde serán echados todos los que sus nombres no están registrados en el libro de la vida. Y entre los mencionados son los incrédulos. Sí. El incrédulo es el que no le cree a Dios, el que cierra su corazón para no creer, el que endurece su corazón, el que teniendo oídos no oye. Jesucristo había dicho en Mateo 13:9 unas palabras. Él había clamado y había dicho: el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, es que el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas lo hizo el Señor, como dicen Proverbios capítulo 20. Y Dios hizo el oído para oír, así como hizo el ojo para ver. Pero el incrédulo cierra su oído para no oír las palabras del precioso Salvador, no le penetran en los oídos, no le bajan al corazón, endurece su corazón como la piedra, pone su corazón como diamante para que las palabras del Dios viviente no le penetren en el corazón. Muchas veces es porque no quiere oír. Y la razón es porque no son ovejas del Señor. Porque una vez el Señor les dijo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Esa es la principal razón de que el hombre no cree, porque no es oveja del Señor. La oveja del Señor tiene una cualidad, que oye la voz del buen pastor. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Sí, la cualidad de la oveja del Señor es que le oye, pero el que no es oveja del Señor no le oye, resiste a la verdad, resiste a la verdad de Dios. Y la Biblia nos advierte en Hebreos 3:12 diciendo: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ahora, el no creerle a Dios trae consecuencias. Primeramente, cuando se rehúsa a creer en lo que Él dice y creer en Él, cuando rehusamos creer en sus palabras, estamos como diciendo que Dios es mentiroso, como dice en 1 Juan 5:10, que el que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso, y eso es un grave pecado. O sea, porque si yo no le creo a alguien es porque creo que me está engañando, me está diciendo mentiras. Por eso es tan grave no creerle a Dios, no creer lo que Él dice. Y cuando no le creemos a Dios, el corazón se nos endurece más y más. Dios nos entrega al mal, o sea, deja que, si no le queremos creer a Él, Él permite ya que entonces la maldad se enseñoree más en nuestra vida. Nos entrega lo que creemos, nos entrega. Si queremos estar endurecidos con Él, nos deja que sigamos siendo endurecidos, porque Él no fuerza a nadie. Como Efraín, una tribu de Israel que era entregada a los ídolos, a la idolatría.
ese pecado tan abominable delante de Dios, adorar lo que no es Dios. Y el Señor dice a través del profeta Oseas: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Oye bien, dice a través del profeta Oseas: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, deje que siga su camino. Si él quiere adorar ídolos, siga adorando ídolos. Es lo mismo con el fornicario, el adúltero, el borracho, el homosexual, la lesbiana, el hechicero, el brujo, el mentiroso, el estafador, la prostituta, el drogadicto. El que quiera seguir en su mal camino, que tiene un corazón incrédulo para no creerle a Dios y no volverse de la maldad, Dios lo deja. Dios no está forzando al hombre a que lo siga. Dios no fuerza que por la fuerza le tenemos que creer a Él. Si el hombre quiere creer en el diablo y seguirlo a Él, lo puede seguir. Pero eso trae sus consecuencias, el fuego eterno. Todo eso no viene sin consecuencias. El no creerle a Dios trae juicio sobre nuestra vida. El Señor nos deja al que no le quiere creer y no quiere ir en pos de Él. En esta vida el Señor los deja. Al hombre le es concedido morir una sola vez, como dice en Hebreos 9:27. Al hombre le es concedido morir una sola vez, y después de esto el juicio. Después de que viva en esta vida, sigue viviendo, viene el juicio. Los vivos y los muertos compadecerán ante el gran juez de toda la tierra. El mismo que murió en la cruz del Calvario, para salvar al hombre, es el mismo que juzgará a los vivos y a los muertos. Es el mismo que se sentará en el trono blanco, Apocalipsis 20:11. Y los vivos y los muertos compadecerán delante de Él, y los libros serán abiertos, el libro de la vida y también los otros libros. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Ahí estarán los incrédulos, los que están escritos en los otros libros, no en el de la vida, sino en los otros libros, que serán juzgados por sus obras. Ahí estarán los incrédulos que serán juzgados por sus obras. Y por las obras nadie va a heredar el reino de Dios, menos el que tiene un corazón incrédulo hacia Dios. No verá la vida, porque el que no esté registrado en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Entonces la incredulidad es uno de los pecados que nos cierra totalmente la puerta al reino de Dios. Nos cierra la puerta al perdón, porque el único medio que podemos alcanzar perdón, el cual todo hombre necesita. Oye bien, querido amigo y amiga que me escucha, todo hombre nacido y por nacer necesita el perdón de Dios. El que no ha nacido y que nace, una vez tenga conocimiento de pecado y practique el pecado, queda bajo un juicio. Ahora, mientras crece, mientras es un niñito que está en un estado que no discierne el bien y el mal, Dios no lo toma por culpable, pero una vez peca sabiendo lo que es pecado, queda bajo una sentencia de muerte y de condenación. Y todos necesitamos el perdón de Dios, porque la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Dice Romanos 5:12. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, por eso viene la muerte, por causa del pecado.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces, por causa del pecado necesitamos el perdón de Dios. Pero el incrédulo se cierra las puertas al perdón, porque el perdón solo está a través de Jesucristo, de la sangre vertida en la cruz del Calvario. No es a través de buenas obras. Tú puedes hacer buenas obras todo lo que quieras. Tú puedes mandar a edificar un hospital para los enfermos y para que vayan allá gratis. Eso no te va a salvar. La Biblia nos dice que no es por obras que somos salvos, porque se trata del pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que trae una sentencia de condena y una sentencia para ser echados al lago de fuego. Y el pecado no lo quita las buenas obras, la Biblia nos lo dice. La religión tampoco quita nuestro pecado. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, que eran grandes religiosos: serpientes, generación de víboras, les dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y le dijo eso porque no habían creído en Él. Él les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Allí lo puedes ver. El pecado no lo quita las buenas obras ni la religión, no lo quita la penitencia. Si lo quitara la penitencia, ¿para qué vino Cristo al mundo? Si podemos quitar nuestro pecado con penitencia. Esto es una falsedad, un invento humano. No tiene respaldo bíblico para nada. La Biblia nos dice que lo que sí quita el pecado es la sangre de Cristo aplicada por la fe a nuestra vida. Esa sangre que Él tuvo que vertir en la cruz del Calvario, la sangre de nuestra eterna redención. Como dijo Pedro en 1 de Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es la sangre del perdón. 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre aplicada por la fe a nuestra vida que nos va a quitar la inmundicia y el pecado. Oh, por eso Apocalipsis 1:5 hay una gran exclamación que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Y hay versículo tras versículo que nos habla de la sangre de nuestra redención, en quien tenemos redención de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Pero si no creen en Jesús, si no creen en Él como Salvador, ¿cómo van a pedir limpieza por su sangre? No creen, se quedan sin perdón. Porque al reino de los cielos, a la ciudad de Dios, a la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios, solo van a entrar los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Como dice Apocalipsis 7:14. Y Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tomar del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los que lavan sus ropas son las que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero el incrédulo se queda sin el perdón, porque no cree en la sangre de la expiación, en la sangre del pacto eterno, la que Jesús dijo en la última cena con sus discípulos, cuando tomó la copa y dijo: esto es mi sangre que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Entonces se quedan sin perdón, se quedan sin reconciliación con Dios. Porque a causa del perdón viene la reconciliación con Dios. La Biblia dice que el hombre, por causa del pecado, es un enemigo de Dios, lo dice Romanos 5:10.
que siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, con Dios, por medio de la muerte de su Hijo. Nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación, dice Romanos 5:11. La reconciliación viene a través de Cristo. Viene el perdón, la reconciliación, y luego, por causa de la reconciliación, viene la paz de Dios. La paz con Dios, la anhelada paz. Lo que solo un mínimo encuentra cuando desciende al sepulcro, porque realmente no han creído en Cristo con una verdadera fe que le sigue y le obedece y se arrepiente. La paz con Dios viene por causa de la reconciliación. Reconciliación es cuando hay una amistad rota, una relación rota, y se reconcilian. Como dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Cristo. Y como efecto de la reconciliación viene la paz con Dios. Como dice Efesios 2:14, hablando de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa de haber sido reconciliados, por causa de haber sido perdonados, reconciliados, tenemos paz para con Dios. La cuenta estuvo saldada, la cuenta de pecado estuvo abolida, quitada, y tenemos entrada al reino celestial. Pero el incrédulo se queda sin el perdón, sin la reconciliación, sin la paz, sin entrada a su reino, sin salvador, sin mediador, se queda sin nada. Se queda solo con una puerta abierta al abismo, al Seol, al Hades. Una puerta abierta cuando pase de este mundo se fue para abajo y no para arriba. Como el Señor le dijo a los fariseos, a los judíos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y luego les dijo, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El incrédulo, cuando tome su último suspiro, cuando abandone este mundo, se fue para abajo, para la prisión de los muertos. Porque la puertica hacia el abismo le queda abierta mientras no crea en el autor de la vida, en el precioso Salvador. Oh, querido amigo y amiga que me escucha, tú no quieres eso. Tú no quieres partir de este mundo sin la paz con Dios. Por eso te conviene creer lo que Jesús dice. Te conviene creer en el eterno Salvador, que vino a darte vida, perdón, que vino a abrirte las puertas al reino celestial. Pero solo es a través de Él, no es a través de María, ni Pedro, ni Juan. Ellos necesitaron también de la gracia de Dios, que es un don que no merecemos. No trates de hacer de la gracia, que es una virtud nuestra, eso no es gracia. La virtud, dice, si es por gracia, ya no es por obras. Gracia es un favor de Dios que Él otorga al pecador cuando reconoce su condición y viene a Él. Y hoy esa misma gracia, dice en Tito 2:11, la gracia que alcanzó María, Pedro, Juan, la gracia que alcanzó Noé, que alcanzó David, es la misma gracia que Dios está manifestando para salvación a todos los hombres. Tito 2:11 lo dice, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué a todos? Porque simplemente Dios no hace acepción de personas. Él no estima más al uno que al otro.
Todo el que se convierte de las tinieblas, sea el pecador más pecador de este mundo, si se convierte y cree en Jesús y le sigue, el Señor extiende su gracia para perdonarlo. Pero la verdadera fe que nos entra al reino de Dios es la fe que le sigue, que le obedece, que se arrepiente, que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para seguirle en este mundo, que la fe que coge un nuevo camino, el camino de la fe, que es un camino de santidad, apartado del pecado. Hoy es el día de salvación, hoy cambia tu camino, hoy decídete creer en el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el momento de la muerte, o tienes al Hijo de Dios, si tienes al Hijo de Dios pasas a la vida eterna. El Señor te estará esperando con su gloriosa presencia. Pero si no tienes al Hijo de Dios, estarás sin Dios y sin esperanza. Lo que dice Efesios 2:12. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega si quieres recibir hoy el perdón de tus pecados recibiendo a Cristo, pero con una fe que quiera caminar con Él. Una fe que quiera cambiar el camino, eso es una fe que produce arrepentimiento. Pero eso es una actitud de corazón que decide cambiar. Hoy te puede llegar la salvación de Dios. Por eso 2 Corintios 6:2 dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hay un día de salvación. Cuando el hombre decide seguir a Cristo en su corazón, la salvación le llega en ese instante. Voy a hacer una oración, si lo quieres hacer, una oración de fe y de entrega. ¿Por qué orar? Porque la Biblia nos dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y le confesares con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que recibirle como tu Señor y Salvador, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces voy a hacer una oración al que quiera recibir a Jesucristo hoy como su precioso Salvador. Dile así al Señor, Él te escucha. El oído que todo lo oye, te escucha. Pero pronuncia palabras y recíbele como tu Salvador. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir una nueva vida. Te pido que me perdones por todos mis pecados, por todas mis transgresiones. Y hoy te pido que entres en mi vida. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto hoy mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo
y cambia mi vida. Dame un nuevo corazón que te ame, que te siga y que te sirva. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Hoy yo lo recibo, no por mérito mío, sino por tu gracia, por tu favor en Cristo Jesús y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por fe en Él, te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones, has pasado, como dice la Escritura en Juan 5:24, el que cree en Él pasa de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te quieres bautizar en las aguas. El bautismo es después de que hemos creído y tomado la decisión de seguir a Cristo y de abandonar el pecado. Entonces nos bautizamos. El bautismo de bebés es totalmente falso. ¿Sabe para qué sirve el bautismo de bebés? Para nada. Porque la fe cristiana no se le puede imponer a un bebé que no sabe lo que está haciendo. La fe cristiana no es por imposición, es por decisión de cada persona, y eso ya teniendo uso de razón. Bien, encuéntrate una iglesia cristiana, adelante con Cristo, empieza a leer la palabra del Señor, apártate de los ídolos y que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.